noches, hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Qué bueno por volver a reunirnos en este tiempo que es Día del Señor para juntos poder disfrutar de la palabra de nuestro buen Dios. Estamos estudiando lecciones en Egipto y estamos estudiando ahora el tema: la obediencia a Cristo cuesta, pero bendice, ¿no? La obediencia cuesta, pero bendice. Vamos a leer al libro de Éxodo, capítulo 1, del 15 al 22. Continuaremos pues esta lección sobre la obediencia cuesta, pero bendice. Esta es la segunda parte del mensaje y hoy terminaremos este mensaje. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 15 hasta el 22. Dice la palabra del Señor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Oremos, por favor. Glorioso Padre, Creador del cielo y la tierra, en el nombre de Jesús, permítame presentarme al trono de tu santidad y gracia. Permítame, Señor, en esta noche tener el gozo, el privilegio, Señor, de poder ser el portavoz de tu palabra, para que tu pueblo, tus hijos, tus santos, Señor, sean edificados en tu palabra. Dame gracia y poder, Señor, para enseñar, que tu palabra corra a través de mi boca, que tu nombre sea glorificado e invocado en cada vida, que tu palabra, Señor, transforme, cambie, y sobre todo, Dios, ruego que también salves las almas. Oro, Padre, para que tu palabra nos ayude a entender tus caminos. Vivifícanos con ella, haznos entender tu palabra para hacer tu voluntad. Señor, te ruego que bendigas, Señor, nuestras vidas, que hoy podamos regocijarnos en tu presencia. Esta gracia te pido rogando tu voluntad en el nombre de Jesús. Esta gracia. Amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando entonces la obediencia cuesta, pero bendice. La semana pasada o el mensaje anterior les decía, hermanos, que la obediencia, hermanos, de estas mujeres, hermanos, les llevó a escoger. Uno tiene que escoger si va a obedecer a Dios o no va a obedecer a Dios. Estas dos mujeres, Cifra y Fúa, hermanos, se encontraban en una situación muy dramática, donde estaba en juego, hermanos, también su vida de ellos, porque desobedecer al faraón pues era fatal. Y así que Dios, hermanos, en su gracia nos deja registrado lo que estas mujeres hicieron para ayudarnos a entender que aun cuando uno tenga presión en la vida, la obediencia, hermano, determina muchas cosas. Muy bien, entonces la semana pasada les decía que Cifra significa agradable, pulida, elegante, y Fúa significa espléndida, señorita, niña. Ese es el nombre que significa Fúa. Ahora, hermanos,
quiero mostrarles que tanto Cifra como Fua, hermanos, tuvieron que tomar una elección. Y vemos que ellas eligieron pues a hacer algo, obedecer a su Señor, temer a Dios. Entonces aquí viene la segunda cosa que quisiera que usted pueda guardar en su corazón. Cifra y Fua, estas dos mujeres, hermanos, nos van a mostrar por qué obedecieron a Dios y no obedecieron al faraón. ¿Qué es lo que determinó en su vida que ellas no se sujeten a una orden malvada, a una orden de matar niños? Ellos tenían una presión grande, pero la Biblia dice, algo les llevó, hermanos, a tomar la decisión correcta. Y yo quiero decirles, hermanos, cuando nosotros aprendemos, hermanos, a obedecer, no es circunstancial, es algo que va detrás. Las personas que obedecen a Dios no son circunstanciales, no es momentáneo. Algo les mueve a ser obedientes a Dios en todo tiempo que la vida les da. Leamos entonces la palabra de Dios en el versículo 18. Miren lo que dice, 1:18 de Éxodo, dice la palabra del Señor. Dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien, dice, a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Pero miren el 17, ¿qué dice? Pero las parteras temieron a Dios. Pero las parteras temieron a Dios. Hermano, aquí está la clave de la obediencia. Aquí está, hermanos, la llave de la obediencia. Una persona aprende a obedecer a Dios en todo porque teme a Dios. Esto es, hermano, importante que entendamos. No todos van a obedecer a Dios. ¿Y sabes por qué no obedecen a Dios? ¿Sabes por qué no saben obedecer a Dios en todo? Porque no hay temor de Dios en sus vidas. No temen a Dios. El hombre que no teme a Dios, la mujer que no teme a Dios, no va a obedecer. Y si quiere obedecer, lo va a obedecer religiosamente. ¿Y qué es una obediencia religiosa? Es como muchos lo hacen. Simplemente, bueno, haré esto para decir que estoy obedeciendo. Pero eso no sucede con los que verdaderamente temen a Dios. ¿Y qué es temor de Dios? Es básicamente, hermano, reverenciarle, reconocerle, hermanos, honrarle, hermanos, darle la alabanza, la gloria, reconocer que Él es digno de toda alabanza, de toda gloria, que Él en verdad merece que se le obedezca sin, hermanos, restricciones. Dios, hermano, nos enseña que estas mujeres pues pudieron vencer la presión, pudieron, como dice, vencer ese tiempo complicado, difícil, no porque ellos tenían más habilidades que los demás, sino porque en verdad ellas temían a Dios. ¿Sabes por qué no obedeces? Porque no temes a Dios. ¿Sabes por qué tu obediencia es a medias? ¿Sabes por qué te es difícil honrar a Dios? Porque no temes a Dios. ¿Sabes, hermano? Va a costarnos mucho a ti y a mí por no haber temido a Dios. Cuesta mucho no haber temido a Dios. Como les dije la semana pasada, hermanos, la obediencia cuesta, pero bendice. Nunca tengas temor de obedecer a tu Dios en todo. Y esto va en toda área.
Y sé que uno de los problemas más grandes de los hombres es, siempre han fallado los hombres, y es por ahí donde la mayoría peca deliberadamente, es cuando se tiene que hablar del dinero. Y yo le digo con todo mi corazón, siempre el obedecer a Dios tal como te dice, no es perder, es ganar. Así que estas mujeres, hermanos, temieron a Dios, y esto, hermanos, hizo que la verdad, que estas mujeres puedan decir: Faraón, yo no voy a obedecer esa orden, pero no lo hicieron, como dice, vamos a decir, orgullosamente. No lo hicieron, como dice, de una manera, vamos a decir, diciendo: yo creo en Dios y no me importa lo que tú dices. No, estas mujeres aprendieron algo que vamos a ver en el tercer punto. Pero antes, quiero que vayas al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 16, dice la palabra del Señor. Capítulo 16, 6 dice la palabra del Señor. 16, 6 de Proverbios dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué es la que me hace apartar del mal? ¿Qué es lo que me hace que yo no entre al mal? El temor a Dios. ¿Qué es lo que usted enseñará a sus hijos para que se aparten del mal? Hay que enseñarles el temor a Dios. El temor a Dios, hermano, es la que al pastor y a usted le hace alejar del mal. Pero cuando no hay temor de Dios, usted, en vez de alejarse del mal, en vez de usted alejar de su casa, de su vida, de su hogar, de su familia, el mal, lo atrae al mal. El temor a Dios, hermano, nos aleja del mal. Nos hace conscientes qué es lo agradable a Dios, qué es lo que le honra a Dios, qué es en verdad lo que le glorifica a Dios, qué es lo que verdad manifiesta que tú le conoces, que tú verdad alabas a un Dios. Lastimosamente, hermanos, la mayoría de cristianos en el mundo, su temor es, hermanos, circunstancial. La mayoría no sabe temer a Dios como debe temer, y por ello, hermano, se pierden muchas cosas. Hermano, yo te digo, puedes estar mal con otros, pero nunca estés mal con Dios. Y para no estar mal con Dios, sé obediente al pie de la letra. Al pie de la letra. Si no, estás jugando. Estás jugando tu bendición. Estás, como dice, tratando de que le quieras sorprender a Dios. Si verdad voy a inclinarme ante Dios y le voy a pedir a Él de su gracia, aprende a ser un cristiano, una cristiana temeroso de Dios, que no deje de honrar a Dios. Sé fiel en todo y con veracidad, con sinceridad. No a medias, no para decir que estás obedeciendo. No, y no le robes tampoco a Dios. Tú sabes cómo es lo que Dios te ha enseñado. No digas algo que no es así. Sé real, y entonces, hermano, esto puede ser real en tu vida y en mi vida cuando hay temor de Dios. Pero cuando no hay temor de Dios, entonces tú seguirás siendo un cristiano, una cristiana religiosa, a medias. Y eso, hermano, no trae ninguna bendición. Por ello, tienes que aprender a decidir, a elegir, como Cifra, como Fua. Dijeron: vamos a elegir a Dios. Dios será mi Señor. A Él le obedeceré. ¿Y por qué obedeció? Porque dice, temió a Dios, temió a Dios. Hermanos, en la Biblia también describe de una manera más clara qué es temor de Dios. En el 18:13 dice la palabra del Señor, Proverbios 18:13 dice:
El temor de Jehová, ¿qué es? Aborrecer el mal. Aborrecer que la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Temor a Dios, hermano, es aborrecer lo que Dios aborrece. Temor a Dios es hacer lo que Él te mandó. Temor de Dios es, aún en tiempos complicados y difíciles como cifra y fuga, no dejes de temer a Dios. ¿Por qué? Por lo que va a venir después. Hermano, Dios nunca falla. Somos nosotros quienes fallamos. Dios nunca miente. Dios es fiel. Él es Dios de pactos. Él no es como los hombres. Los hombres te pueden fallar. Dios no te puede fallar nunca. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. En Él no hay pecado. Él es el Dios y Señor de todo. Dueño de la vida, dueño del dinero, dueño del talento, dueño de tu cuerpo, dueño de tus hijos, dueño de tus posesiones, dueño de todo. Nunca tengas miedo ponerlo en las manos de Dios. Ahí sí está seguro. Dice la palabra de Dios. El libro de Proverbios capítulo 14 versículo 26 dice la Escritura: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. ¿Dónde está la fuerte confianza? ¿En lo que tenemos? ¿En lo que podemos hacer nosotros? Dice, la fuerte confianza está en el temor de Dios. Está en el temor a Dios. Uno verdaderamente puede decir, estoy seguro porque Dios está conmigo cuando hay temor de Dios. Pero si usted no teme a Dios, usted no está seguro. Nada está seguro, todo es incierto. El temor a Dios me trae esa esperanza. Estoy seguro con Dios. Con Dios estás seguro. Él moverá, hermanos, cielo y tierra para estar contigo, para proveerte, para darte, para mantener lo que tienes. Pero si usted deja su temor a Dios, usted, hermano, está en verdad corriendo una suerte muy triste. No lo hagas. Siempre quédate con Dios. Si tienes a Dios de tu parte, en Romanos dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Pero si Él no está por ti, ¿qué sirve? Dime, ¿de qué te sirve todo lo que tú puedes hacer? Por eso, mi hermano, no mires a Dios como cualquier cosa. Hónrale de verdad. Sírvele de verdad. Búscale de verdad. Entrega tu corazón de verdad. Hónrale de verdad. No seas religioso, religiosa. Dios quiere realidad. Él dice, busca verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Esa clase de adoradores busca a Dios. Porque te aseguro, hermanos, cuando vengan tiempos complicados, ni usted ni yo podremos resistir ni estar firmes cuando no hay temor de Dios. Pero si hay temor de Dios, esa gracia del cielo estará contigo para sostenerte,
Y aun cuando nosotros no podamos entender, el Señor estará ahí para enseñarte, para ayudarte. Así que, número 1, estas mujeres escogieron a quién servir, escogieron a quién obedecer. Número 2, estas mujeres obedecieron porque temían a Dios. Y número 3, estas mujeres, hermanos, nos enseñan cómo enfrentaron el problema. ¿Cómo? ¿Qué hicieron para enfrentar el problema? Volvamos al libro de Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1 y veamos, hermano, cuando uno teme a Dios, hay 3 cosas que pasan en nuestra vida. Hay cosas que usted, hermano, va a experimentar en su vida y esto le va a dar gratificación, porque esto, hermano, no es para todos, es para los que temen a Dios. Mira lo que dice en el capítulo 1, versículo, dice 19. Mira cómo ellos enfrentaron el problema. Dice, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Ellas hicieron 3 cosas para enfrentar, hermanos, la oposición y también un problema grande y muy peligroso, porque estaba en juego su cabeza. Hermanos, ellos enfrentaron de 3 maneras. Primero, enfrentaron el problema con conocimiento. Número 2, enfrentaron el problema con sabiduría. Y número 3, enfrentaron el problema con fe. Número 1, enfrentaron el problema con conocimiento. Proverbios 19:2 dice, sin ciencia el alma no es buena. El alma sin ciencia no es buena. Hermanos, sin conocimiento, dice, no es buena. Estas mujeres, hermanos, tenían un conocimiento de cómo eran las mujeres hebreas y cómo eran las mujeres egipcias. Estas mujeres entonces ahora pensaron, mira, Fua, Cifra, ¿qué hacemos? Nos están presionando a cometer un delito. Nos están presionando a hacer lo malo. ¿Cómo podremos enfrentar este problema? Como eran mujeres temerosas de Dios, buscaron a Dios, clamaron a Dios para que Dios les muestre qué hacer. Y aquí está la primera cosa. Hermanos, ellas tenían conocimiento de qué, de que las mujeres hebreas en muchos casos daban a luz solas, ¿me entiende? Antes que las parteras llegan. Esto me recuerda a mi madre. Cuando nació mi hermano Max, yo estaba en la cocina y mi madre estaba en el cuarto del fondo en su casa. Y entonces me llama Russell, me dice, trae, calienta agua y tráeme en una tina. Y ya, entonces yo lo caliento y dice, ¿ya está Russell? Sí, entonces yo, hermanos, llego al cuarto y le veo agarrado de sus piernas a mi hermano Max. Y mi mamá está cortándole su ombligo, ¿no? Está cortándole y yo ya le traía el agua para que lo bañe. Solita, hermano, da a luz, solita se está atendiendo. ¿Qué cosa es esto? Dije, mamá, increíble. Esa era mi madre. Y eso me recuerda a las hebreas. Eso es lo que ellas dijeron. Las mujeres hebreas rápido, solo se dan. Ellas mismas se levantan, cortan y no esperan todavía a veces a la partera. Ese conocimiento les ayudó y conoció también cómo eran las egipcias. Eran unas encrencas. Ahí estaban ahí. Decían ellas y ya se querían morir. Entonces ellas conocían cómo eran las egipcias y cómo eran las hebreas. Entonces dijeron, Fuga y Sima, yo puedo imaginar, ¿no? Que ellos dos decían, ya claro,
vamos a decir algo sin tratar, como dice, de esquivar la responsabilidad que tenemos. Vamos a decir esto. Nosotros estábamos justo llegando a la casa y escuchamos, escuchamos, ya había nacido, ¿qué vamos a hacer? Yo quería, pero bueno, nosotros queríamos hacerlo, pero encontrábamos ya naciditos. ¿Qué vamos a hacer si ya las hebreas no son como los egipcios, son en las enclencas? No, así no son, son fuertes. Faraón trabajó. ¿No cortamos la cabeza o no le cortamos la cabeza? Y los consejeros dicen, pero es cierto, he visto esas hebreas, son así, no son como las nuestras que son enclencas. Bueno, ya mujeres, váyanse por acá. Hermanos, ¿ha visto cómo se salvaron? Porque tuvieron conocimiento de qué hacer en un determinado momento, y para ello de seguro ellos buscaron arriba. Y eso lo sabemos cómo. Hermano, la segunda cosa, ellos actuaron con sabiduría. ¿Sabes, hermano? La sabiduría es esencial para poder, hermanos, tratar un problema. Ahí es donde necesitamos la gracia de Dios para saber cómo enfrentar a un compañero de trabajo, a un jefe que de repente me insinúa o trata que yo me involucre en cosas. ¿Cómo puedo yo evitar que yo pueda ceder a ello? No es simplemente tajantemente decir no, sino buscar una estrategia. Y esta es la estrategia que estas mujeres tuvieron, no solo con conocimiento, sino usaron de sabiduría. Y dijeron, pues, ¿cómo nos pueden echar la culpa a nosotros si nosotros corríamos y ya habían nacido? Eso es sabiduría. Ellas, hermanos, estudiaron el caso, así como un abogado estudia un caso para defender. Ellas también estudiaron el caso, vieron cómo lo pueden hacer. Hermano, siempre hay solución. Cuando uno quiere honrar a Dios, Dios te dará la sabiduría para saber de qué manera vas a poder tratar el asunto, el problema que están pasando, pues todos en ese momento. ¿Sabes, hermano? Dios da sabiduría a los que, hermanos, temen su nombre. Va a haber, hermano, presión. Todos los que trabajan, va a haber presión, mucha presión. Te van a decir cosas que hagas, sí va a ser, pero tú tienes que pedir la sabiduría de arriba como para poder esquivar ello y cómo poder, como dice, ser sabio para poder tratar esto sin ofenderles, sin hacerles ver que en realidad tú tienes la sabiduría de arriba. Por eso dice la Biblia que los hijos de Dios tienen la mente de Cristo. Puedes pensar de la manera correcta. Un día, unos hombres vinieron a tentar al Señor. Le trajeron una moneda, ¿se recuerda? Y en la moneda estaba, pues, el rostro de César, ¿ya? Entonces le decían, los que le tentaban al Señor, le decían, Señor, aquí hay una moneda. ¿A quién se debe honrar, a César o no a César? ¿Y qué le dice el Señor? ¿De quién está la imagen aquí? De César. Pues dice, dale a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Y dice, todos callaron sorprendidos por su respuesta. Hermano, pidan sabiduría a Dios. No vayan a pensar que el mundo va a aceptarles así nomás. En el mundo, hermanos, hay mucha maldad. Por ello, Dios nos dice que, hermanos, en el mundo enfrentamos, hermano, a mucha gente que supuestamente son buenas, entre comillas, buenas personas, pero, hermano, hay mucha maldad. Por eso no se confíen,
siempre estén orando al Señor, pidan sabiduría para tratar, porque a veces hasta una palabra que te digan podría involucrarte de repente en hablar mal del jefe o en hablar mal de alguien, y por ahí te meten en el problema y por ello puedes tener sanciones o peligros. Por eso tienes que ser muy, como dice, cuidadosa, y básicamente cuando andas en el temor a Dios, Dios te dará sabiduría para responder al tiempo que vas a enfrentar. Muchas veces, hermano, por falta de sabiduría, algunos hasta han perdido su trabajo. Algunos hermanos han tenido que ser sancionados y han sufrido consecuencias. Por eso, hermano, el temor a Dios te dará la sabiduría para poder hacer lo correcto. Y número 3, estas mujeres tuvieron fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? Ellos dijeron, Dios está por nosotros. El Señor nos va a ayudar. Esto es simplemente una estrategia. Esto es simplemente un conocimiento que tenemos. Pero si Dios no está con nosotros, no podremos hacer nada. Pero si Dios está con nosotros, el faraón no nos va a tocar. Él no va a poder hacer nada contra nosotros a menos que Dios les dé permiso. Esa es fe. Hermanos, el temor a Dios, hermanos, hace grandes cosas. Así que así ellas resolvieron el problema que tenían. Hermanos, recuerden, el temor a Dios, hermano, te hará que uses bien tu conocimiento, hará que tengas sabiduría y ¿sabes qué? Hará que tu fe se active, que tu fe se manifieste en tiempos como esto. Número 4. ¿Cuál es el resultado de el temor a Dios, de su obediencia al Señor? La obediencia cuesta, pero bendice. Vamos al versículo, ya dice la palabra en el versículo 20. 2 cosas sucedió con estas 2 mujeres, dice la Biblia en el 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Qué pasó? Dios bendijo su vida de estas mujeres. Dios, hermano, empezó a bendecirle más a estas mujeres. Hermano, teme a Dios. Yo quiero ser bendecido. Y yo creo que tú también quieres ser bendecido. Pero si te atreves a jugar al cristianismo y no te decides de verdad a ser como Cifra y Fúa, mujeres que temen a Dios, hermanos varones, Dios nunca olvida a los que le honran, nunca. Nunca faltará bendición para los que le bendicen, hermanos. Los que le honran a Dios, nunca les faltará su bendición. Esa es su promesa. Él no te hará faltar. Pero si tú no has andado en el temor a Dios, arrepiéntete. Dile, Señor, perdóname. En verdad, yo era una religiosa, yo era un religioso, te servía a medias, o algunas veces obedecía, algunas veces no, otras veces obedecía a medias, pero no con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Dice Dios bendijo a estas mujeres. Por eso te digo, hermano, si Dios está con nosotros, Él sacará su bendición aún de lo que no te imaginas.
Un día Pedro, estamos estudiando también el cincel de Dios. Vamos a continuar. Hoy he hecho un paréntesis, no en las mañanas estaré enseñando esto. Un día Dios le manda a Pedro: Pedro, nos están cobrando el impuesto. Sí, Señor. ¿A quién se cobra los impuestos, Pedro? Señor, se cobra a los extranjeros, y los que son de la misma ciudad no se le cobra, ¿sí o no, Pedro? No, Señor, pero nos están cobrando a nosotros también. Sí, Pedro, pero Pedro, para no estar en problemas con ellos, vamos a pagar el impuesto. Señor, pero los bolsillos están vacíos, Señor. No sé si tendrás para que me prestes. De repente has hecho por ahí un mueblecito y te ha sobrado algo, Señor. Ya, ayúdame a pagar mi impuesto de las 2 dracmas, Señor. Y el Señor le dice: Pedro, escúchame. Sí, Señor. ¿Me vas a prestar dinero? No, Pedro. Yo voy a pagarlo todo y no me vas a prestar nada, no te voy a prestar nada, ni me debes nada. Pero ¿sabes qué vas a hacer? Vas a ir al mar. Voy a ir a pescar. Sí, pero no vas a ir con tu bote. Vas a ir con tu caña de pescar. Y vas a tirar al mar. El primer pez que pesques, lo sacas, le abres su boca y ahí van a estar tu impuesto y mi impuesto. Señor, ¿qué? Pedro, ¿quién te manda? Ya, Señor. Yo me puedo imaginar a Pedro, ¿no? Los otros discípulos dicen: Pedro, ¿a dónde estás yendo? Estoy yendo a pescar. Que no vas a ir con el barco. No voy con mi cañita, no me quiero un pescadito para comer, porque ¿qué ha pasado? Es que el Señor ha dicho que el primer pez que yo case, dice que ahí va a haber ¿sabes? El dinero en la boca del pez. Y los demás le dije: Pedro. Pero así dijo el Señor. Y Pedro se va. Ya vamos a aprender con profundidad. Solo está haciendo una referencia. Entonces el hermano va y, ¿verdad?, pesca, y de la boca del pez saca el dinero. Dios tiene la bendición. Por eso, hermano, nunca le falles a Dios. Yo siempre les digo, ni 10 céntimos le falles a Dios, ni 10 céntimos, no le falles a Dios. Si en verdad quieres que Dios esté por ti, porque si no lo haces, a la larga, todo lo que no hiciste, el Señor te cobrará 10 veces más de lo que no hiciste. Duro, pero Dios bendice. Pero no solo eso. 21, mira lo que dice. Con eso terminamos. Mira lo que dice. Éxodo capítulo 1, versículo 21 dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Y por haber temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Escúchame esto. No solo usted será bendecido, sino que usted será la fuente de bendición para su familia. Por causa de usted, su familia va a ser bendecida. Pero también por causa de ti puede ser lo contrario. ¿Me escucha lo que le digo? Usted está trayendo no solo bendición para usted, que lo necesitamos mucho, sino que tu bendición se desparrama para los demás de tu familia.
por causa de tu fidelidad, tu temor, tu obediencia a Dios, esa bendición se expande para toda tu familia. Qué precioso. ¿Qué te estás perdiendo? ¿Por qué te es tan difícil temer a Dios? ¿En verdad piensas que cuando tú le honres a Dios con tus bienes, te va a faltar a ti? ¿Sabes, mi hermano? Temor a Dios quiere decir, Señor, si tú ya has ordenado, yo lo voy a hacer así. Y tú lo harás conforme a tu gracia y bendición. Hermano, qué gran bendición. Cifra, hermanos, tuvieron que decidir. ¿Pero qué decidieron? Decidieron por el Señor. ¿Qué decide usted? ¿Qué decide usted? ¿Quiere continuar siendo una religiosa, un religioso? ¿Quieres continuar obedeciendo a Dios a medias? No te recomiendo. Cifra dice, nosotros no hacemos así. Nosotros nos vamos por Dios. ¿Y por qué tomaron esa decisión? Porque tuvieron temor de Dios. Tuvieron temor de Dios. ¿Hay temor de Dios en usted, hermano? ¿Hay temor de Dios en usted, hermana? ¿Hay temor de Dios en ustedes, jóvenes, señoritas, niños? ¿Hay temor de Dios? ¿Cómo resolvieron ellos el problema? Hermanos, ¿cómo resolvieron el problema? Tuvieron conocimiento. Dios les dio sabiduría. Creyeron que Dios les va a ayudar. Para Dios siempre hay una solución cuando le buscamos. Y número 4. ¿Cuál fue el resultado de su temor, de su obediencia a Dios? Fueron bendecidas ambas, Cifra y Fúa. Pero no solo eso, sino que bendijeron por causa de ellas, la bendición alcanzó a toda su familia. ¿Usted quiere bendecir a su familia? Los grandes fracasos de las familias a veces por uno que no sabe obedecer a Dios. En vez de traer bendición a tu familia, estás trayendo desgracia. Ahí donde estás, te digo con todo mi corazón, sé como Cifra, como Fúa. No solo tú vas a ser bendecido, sino tú vas a traer bendición a tu familia. Oh, mi hermano, qué precioso. Si Dios te ha hablado, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname. Yo no voy a ser un cristiano religioso, una cristiana religiosa. Ya no voy a ser un cristiano que te honre para cumplir a medias. No. Voy a serte fiel como un niño. Ni 10 céntimos te fallaré, Señor. Te serviré, me entregaré en servirte lo mejor. Aprenderé a estar de rodillas, aprenderé a estar en la Biblia. Me consagraré a ti para servirte en un ministerio. Alabaré a tu nombre, te glorificaré, Señor. Hermano, Dios pelea por ti. Pero si tú le das la espalda, entonces las cosas se empeoran. Recuerda, en Dios siempre hay un nuevo comienzo.
Si Dios te ha hablado y quieres postrarte delante de Él, póstrate. La única manera de solucionar nuestros problemas con Dios es por medio del arrepentimiento. Sin ello, hermano, todo se cierra. La Biblia dice: el que no confiese sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Que Dios me lo bendiga y me lo fortalezca. Le amo, mi hermano. Dios me lo bendiga grandemente y abra puertas para usted, porque sé que en este tiempo de dificultad muchas cosas se nos han cerrado, pero que Dios nos abra nuevas puertas. Clama a Dios, pero esté bien con Él para que las puertas empiecen a abrirse a tu favor. Y a los que están siendo fieles, tu fidelidad hace que se mantenga tu bendición, que se proteja tu bendición, que siempre esté ahí. Cuide esa bendición, mi hermano. Teme a tu Dios. Oremos. Padre Dios, Padre Celestial, gracias por tu palabra. Perdónanos, Dios, por falta del temor tuyo en nuestra vida. Muchas veces nuestro temor a ti, Señor, está lejos. No sabemos obedecerte, Dios. Perdóname, Padre. Perdona, Señor, a tus santos. Perdona a tu iglesia, Señor. Oro, Padre, para que entiendan que Cifra y Fua, Señor, nos enseña que aún ante la presión, ante la adversidad, no debe faltar el temor tuyo, Señor, en nuestra vida. No debe faltar nuestra obediencia sincera, completa hacia ti. Trata, Señor, con cada corazón, con cada vida, y que dé fruto según el propósito por el cual ha sido enviada. Glorifícate, Padre. Habla a cada corazón, fortalezca cada vida, que no les falte, Señor, de tu gracia. Gracias por hablarnos, en el nombre de Jesús. Amén.